uno de tantos impresionantes pintores ucranianos del cual intentan apropiarse los rusos. Es una práctica muy usual en Rusia desde hace muchos siglos, estar apropiándose de los inventos y talentos de los países vecinos. Pero todos esos temas estamos descubriendo en muchos de los videos, así que suscríbete al canal para conocer muchos detalles. En este video vamos a conocer cuál fue este talento conocido en el mundo, uno de los artistas impresionantes. Y él se llama Arkhip Kinzhi. Él nació en Mariupol, Ucrania. Él nació el 27 de enero de 1842 en una familia no adinerada. El padre de él fue agricultor. Su padre murió antes de que el artista cumpliera 5 años de edad y su madre murió unos años después, por lo cual él quedó huérfano a una temprana edad. Y él se quedó a vivir con su tía y a veces con su hermano mayor en la ciudad de Mariupol donde nació. Este artista en sus obras se inspira y dedica absolutamente todas sus obras artísticas a los paisajes de Ucrania y exactamente a los lugares de su niñez, que es Mariupol y Crimea. Todas las fotografías que están viendo aquí son justamente de algunos de los lugares paisajísticos de Ucrania, de la ciudad de donde es el pintor. Lamentablemente él en su niñez no pudo obtener una buena educación. Él trabajaba con los tutores privados, los cuales le enseñaron un poco del griego. Después ingresó a una escuela privada en Mariupol, pero pudo estudiar tan solo unos años y después tuvo que retirarse sin haber terminado la escuela por los motivos económicos. Aún así, el niño nunca se interesó en la ciencia, sino en el arte. Desde el niño él estaba trabajando como mesero, ayudante, posteriormente como fotógrafo. Y tan solo a sus 24 años de edad puede ingresar a los estudios en una institución privada de Odessa, Ucrania, para estudiar arte, lo que le encantaba. Hay que tomar en cuenta ciertos detalles. Que pintor no podría graduarse como pintor en el territorio de Ucrania o algún otro país que en aquellos años estaba invadido o usurpado por Rusia, ya que hasta el año 1900 se prohibía abrir las instituciones educativas gubernamentales que pueden certificar o titular a una persona que ha estudiado. Y estas instituciones gubernamentales que certificaban podrían abrirse solamente y únicamente en San Petersburgo y Moscú. Esto no significaba de que en los otros territorios de los otros países no existía educación o la gente era analfabeta o no talentosa. Ese tipo de leyes tenían otros motivos. Antes de que sean invadidos por Rusia, en estos territorios existían instituciones educativas mucho más antiguas de las cuales se abrieron en San Petersburgo y en Moscú. Pero esta ley surge para poder obligar a todos los talentos que están en los países vecinos, los cuales fueron usurpados o expropiados por Rusia, obligatoriamente centrarse y mudarse a San Petersburgo y Moscú para poder graduarse ahí, pues estar estudiando ahí. Y posteriormente, tal vez que formar una vida. Esto les estaría permitiendo nombrar a grandes talentos de diferentes países y que no son rusos, que ellos son rusos, y de este modo estar expandiendo y promocionando la cultura rusa que ni siquiera fue originaria de Rusia. Y eso pasó con muchos artistas increíbles, poetas, entre muchas personas más, incluyendo los inventos, por lo cual la mayoría pues tuvo lamentablemente este destino. Pero todo eso vamos a ir viendo y conociendo poco a poco. Pero sí, en los otros territorios que no sea San Petersburgo y Moscú, sí se permitía tener instituciones privadas. Pero estas instituciones privadas no tenían derecho de entregarte un título o un certificado, por lo cual serías una persona que sí tuviese conocimiento, la práctica, la experiencia, pero no tendrías un título. Y la única opción de estos territorios era viajar a San Petersburgo o Moscú para estudiar ahí o a Europa, que era mucho más caro. Por lo cual, este pintor, Arkhip, empieza sus estudios en Odessa, pero solamente para poder tener un poco de conocimiento sobre arte y posteriormente intentar ingresar a la Universidad de San Petersburgo,
porque era la única institución donde podría estudiar arte como quería él, con una certificación, porque la ley no permitía estudiar en otras partes y que se abran otras instituciones. Por lo cual, en el 1878, él termina la Academia de Arte, convirtiéndose en el pintor del primer nivel. Aún así, su aprendizaje no termina ahí y él sigue estudiando toda la vida. Él fue muy autodidacta, por lo cual estudia por sí mismo física, química y astronomía. Y todos esos conocimientos él empieza a aplicar en su arte. Por eso es que él tenía un talento muy exclusivo y ahorita van a verlo. Todo este conocimiento él usa en sus obras y justamente esto es una de sus obras, donde él logra unos efectos del brillo de la luz tan hipnotizantes como lo describen a nivel mundial. Todos los paisajes que él escribía eran de Crimea, Ucrania. Él empezó a dar sus exposiciones en Alemania, Bretaña, Francia, donde lo empiezan a conocer. Él empieza a hacer varias exposiciones, incluyendo en San Petersburgo. Tan solo en una exposición en San Petersburgo con un cuadro de él. En el año 1880, la gente hacía filas tan solo para poder entrar a ver su obra de arte, ver su pintura Noche de Luna en el Dnipro, donde la habitación estaba oscura. Y cuando la gente entraba por el pasillo de esta habitación, veía al fondo una luz. Y cuando se acercaba no podía creer lo que estaba viendo, ya que no había ningún tipo de iluminación. Pero la obra estaba prácticamente brillando, transmitiendo un brillo natural. Su obra visitó más de 12,000 personas tan solo en 2 semanas. En aquellos años era el récord de personas que visitaban galería por una obra. Y justamente este cuadro, La Noche de Luna en Dnipro, adquirió el zar Konstantin Romanov. El pintor nunca pensó que la estaba vendiendo al zar, porque para comprarla a una de sus exposiciones cerradas llegó el tío del zar que él no conocía y le preguntó cuánto cuesta este cuadro. Pero el pintor estaba tan maravillado y enamorado de este cuadro que dio un costo impresionantemente grande, que creía que nadie podría pagar. Y en este entonces fue 5,000 rublos. En aquellos tiempos, como para comparar, una casa en un pueblo costaba 100 rublos. Así que entienden qué millonada pidió. Pero lo hizo solamente con la intención de que no le compraran el cuadro. Pero como era representante del zar, así que pudo pagar este costo y él tuvo que vender su cuadro. El zar se llevó este cuadro a su barco en un viaje de 2 años que estaba haciendo por el... A pesar de que el pintor le pidió que no lo haga y hasta pensaba demandar por si destruía su cuadro, el zar no lo escuchó, igualmente lo hizo, por lo cual el cuadro después de 2 años se maltrató por la sal del mar y el pintor tuvo que hacer retoques a pesar de que el cuadro después no quedó igual. En 1883 el pintor hace su exposición también en Kiev y sus pinturas ustedes pueden ver tanto en Estados Unidos como en San Petersburgo y en otros países. Aunque en Rusia lo nombran ruso, pero nunca fue ruso y no tiene nada de Rusia. Si se fijan, lo nombran como ruso, pero ni siquiera ponen su lugar de nacimiento. Mientras que el pintor nació en Ucrania, Mariupol, y toda su vida dedicó a pintar Ucrania. A pesar de sus viajes por las exposiciones que hacía en el mundo, él siempre regresaba a Ucrania, a su tierra natal, a ver a su familia y seguir inspirándose en los paisajes ucranianos. Él se casó con una ucraniana de mismo Mariupol y a pesar de sus ganancias vivían de una manera sutil, sin lujos, pero él siempre estaba apoyando a los chicos que querían aprender. Él daba clases a los futuros pintores y a veces a los niños con problemas económicos les ayudaba con dinero, becas o hasta comida. Lamentablemente en la actualidad por la invasión rusa, cuando Rusia invadió Mariupol, los rusos robaron 3 de sus cuadros importantes de un valor de 10 millones de dólares y se los llevaron para Rusia. No es primera vez que pasa esto. La expropiación cultural para Rusia es algo muy normal. Así que ahora conocen a uno de esos maravillosos pintores que seguramente han visto en muchos museos, que es Arkhip Huinji, originario de Ucrania, Mariupol. Y cuéntame si lo sabías y qué te parecieron sus pinturas.